Quizás una de las tareas apostólicas más complejas es la de construcción de paradigmas para establecer nuevos modelos de pensamiento. Un paradigma es una suposición compartida, donde la gente asume que lo que hace la mayoría es la verdad. Por lo tanto, muchas personas deducen lo que es la verdad basado en el comportamiento o en la práctica de la mayoría. Si la mayoría de las personas en el mundo eclesiástico comienzan sus reuniones de cierta manera, eso se constituye una verdad para la mayoría de los cristianos que asumen que esa es la manera que hay que comenzar todas las reuniones. Cuando usted trata de deconstruir que eso es un paradigma humano, no una verdad bíblica, se va a encontrar con todo tipo de resistencia. ¿Me explico? ¿Qué le parece si mañana, en vez de empezar con 3 rápidas y 2 lentas, comenzamos predicando? No estoy diciendo que lo vamos a hacer así, lo que estoy diciendo es que la mayoría de nosotros asumimos que mañana, cuando nos reunamos, ¿qué vamos a hacer primero? Porque esa es la manera que siempre lo hemos hecho y es la manera de que la mayoría de las iglesias comienzan, ¿qué? Sus reuniones. Cualquier persona que trate de romper, modelar una forma diferente de hacer las cosas, se va a encontrar con un paradigma. Y si usted quiere enfrentar al diablo, trate de cambiar algo que lleva la iglesia haciendo muchos años. Va a descubrir que las ovejas muerden. Porque usted les removió algo, le cambió. Aquí las cosas ahora son diferentes. ¿Y son diferentes por qué? Porque se cambió la manera en cómo se acostumbra a hacer las cosas, y ese paradigma, cuando es confrontado con una cultura de reino, va a encontrar todo tipo de resistencia, pero a la larga el diseño de Dios será el que se ha establecido. Así que, ¿qué es lo que quiero decirle con esto? Que muchos que están ya haciendo transiciones, ejerciendo cambios, modelando otro tipo de forma de ser iglesia, van a enfrentar esos paradigmas, van a encontrar esa resistencia. Pero el Señor no te va a dejar a mitad de camino. Si Él te inició en este proceso glorioso de llevarte a un mejor y más excelente ministerio en Cristo, en el nuevo pacto, créeme que aquel que comenzó la buena obra en vosotros la perfeccionará hasta el día del fin. Dale un codacito a alguien y dile: no nos vamos a detener en el proceso. Vamos a entrar hasta la plenitud de lo que todo esto representa y significa. Eso no quiere decir que será siempre fácil. Estemos claros. Eso no quiere decir que las cosas de una vez nos van a quedar bien, porque usted está trabajando con 17 siglos de paradigmas y construcción de pensamiento. Así que en un evento usted no puede deconstruir 17 siglos de pensamiento. ¿Me explico? Es imposible. Por eso, cuando se vende una idea de que la gente es transformada en un evento, es un engaño. Porque nadie es transformado en un evento. Somos transformados a través de un proceso. Por eso a la gente le encantan las eventualidades, pero los procesos los resisten. Porque es el proceso verdaderamente lo que nos va madurando y haciendo confiables para que nos puedan entregar los recursos que ya en Cristo nos pertenecen. Entonces esta tarea es intensa. Diga conmigo: es intensa. Diga: pero tiene gran recompensa el ser fiel a Dios en ese cumplimiento. Entonces lo vamos a hacer. ¿Lo creen que lo vamos a lograr? ¿Lo creen que la iglesia del Señor irá de mejor a mayores cosas? Irá de gloria en gloria, y vamos avanzando a la medida que esta verdad se va revelando y somos capturados, convictos por ella. No puede ser que estamos solo de acuerdo. Esto tiene que llegarse a convertir en una convicción. La revelación no viene para masajarnos el pensamiento, sino para romper las estructuras de pensamiento. No viene para decir las cosas de una manera diferente, sino para hacer las cosas desde una naturaleza diferente. Por eso es que no estamos buscando fórmulas, estamos buscando entender el diseño.
No estamos buscando que nos den la varita mágica a ver cómo llego a 1000. Llegar a 1000 personas en una congregación es el proceso más fácil que usted jamás puede entrar. Traiga buena música, tenga humo, tenga buenas luces, tenga gente haciéndole payasadas a la gente y se le llena de la noche a la mañana. Forme a Cristo en el corazón de la gente y puede que tenga 20 por los próximos 10 años. Pero 20 con Cristo formado son más poderosos. Son más poderosos que 1000 que van a un show evangélico todos los domingos. Así que nunca mida su vitalidad y obediencia en el evangelio por la cantidad de sillas que están ocupadas, sino por la obediencia al diseño que Dios ha entregado. Y yo creo que vivimos en esa generación, que estamos pasando del protagonismo evangélico al empoderamiento del cuerpo para que Cristo sea glorificado en los santos y veamos una generación en avanzada. Amén. Vamos a seguir construyendo en esta idea. Mateo capítulo 16, ustedes conocen esa declaración, verso 13 al 19, pero quiero simplemente leer desde el verso, desde donde dice: Él les dijo: ¿y vosotros quién decís que soy yo? Respondiendo Simón Pedro dijo: tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Entonces le respondió Jesús: bienaventurado eres, hijo de Simón, hijo de Jonás, porque no te lo reveló carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Y yo también te digo que tú eres Pedro, y sobre esta roca edificaré mi iglesia, y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. Y a ti te daré las llaves del reino de los cielos, y todo lo que atares en la tierra será atado en los cielos, y todo lo que desatares en la tierra será desatado en los cielos. Esta mañana estuvimos trabajando y estableciendo la pauta de que la iglesia es la nueva criatura en el planeta que administra los recursos del reino. Dios siempre ha querido ser visible. Diga conmigo: Dios siempre ha querido ser visible. Por eso quiere hacer un clon en la tierra de lo que sucedía en su hábitat natural, que nosotros le llamamos el cielo. Es el hábitat, la dimensión, la esfera donde el gobierno de Dios se ejerce sin ninguna resistencia. La oración de Jesús fue que eso que pasa ahí sucediera acá. Que su voluntad se ejerciera ¿dónde? En la tierra, como lo es en los cielos. Ese es el modelo original. Fue lo que se le confió a Adán. Adán no se cayó de su salvación. Adán cayó de su gobierno en el reino, de su capacidad de gerenciar el orden de Dios en el planeta. Por lo tanto, Adán en el principio se le entregó, diga conmigo, autoridad y mayordomía. Se le dijo que él iba a gobernar sobre el orden creado, y se le dijo también que él administraría los recursos y los bienes que Dios le había confiado. Dijimos esta mañana que eso se muestra a manera de laboratorio en una microforma en el Edén, que virtualmente tendría que ser reproducido ¿qué? A través de toda la tierra. El pecado por causa de la desobediencia hace su aparición, no altera el propósito, sino que incorpora la redención. Ojo con eso, no altera el propósito, sino que incorpora la redención. ¿Por qué? Porque antes de que se requiriera un cordero en la tierra para redimir al ser humano, ya Dios tenía un cordero desde antes de la fundación del mundo para expiar los pecados de la humanidad. Por eso es que Pablo dice que Adán era sombra del que había de venir. El plan de Dios siempre fue reunir todas las cosas en Cristo, las que están arriba y las que están abajo. Por eso aquel árbol que estaba en el Edén no era otro sino Cristo, porque Él es la vida misma de Dios manifestada. Por eso es que las sombras, tipos y figuras hablaban de Cristo. La roca que brotó agua, Pablo decía, esa roca era ¿quién?
Cristo. La nube que los cubría de las inclemencias del sol en el desierto, Pablo dice que era ¿quién? Cristo. La columna de fuego que los guiaba a través de la noche, ¿quién era? Cristo. El maná que descendía del cielo todas las mañanas y los alimentó antes de entrar a la tierra de herencia, ¿quién era? Cristo. Por lo tanto, todo se resume en Cristo. Él es la suma total del propósito de Dios. Por eso es que usted y yo en Cristo no estamos aquí para sobrevivir la caída de Adán, sino para gobernar como Dios se había propuesto que todas las cosas fueran reunidas en Cristo. No sé si eso a usted le agrada, pero usted no está en este planeta para sobrevivir el pecado de la caída, sino para vivir en la victoria de lo que Cristo ha logrado por los hijos del Padre. Entonces Cristo es el postrer Adán, ¿correcto? Al primer Adán se le dio ¿qué? Autoridad y mayordomía. Al postrer Adán se le dio ¿qué? Autoridad y mayordomía. Pero ahora al hombre, a la nueva criatura, al Cristo corporativo, ¿qué se le ha dado? Autoridad y mayordomía. Todo fue reconciliado a la condición original. Todo regresó al diseño que estaba establecido. Ahora, esta autoridad y mayordomía es de la que nos habla aquí este capítulo 16. Porque dice que las puertas del infierno no prevalecerán. Nunca he visto una puerta que se mueve. Quien se mueve es la iglesia contra las puertas que resisten la entrada de los mayordomos para ejercer el gobierno de Dios en los sistemas. Por lo tanto, la iglesia va en avanzada. La iglesia va conquistando. La iglesia va penetrando. La iglesia está influenciando. La iglesia está conquistando los escenarios y está ¿qué? Reconciliándolos con Dios. Los está regresando al orden establecido. Y si a Dios le requiere que todo esto pase aún como por el fuego, como dice Pedro, Dios también lo hará, pero al final quedará lo que Dios siempre ha querido que sea una nueva criatura que represente el gobierno de Dios en la tierra. Dios siempre ha querido ser visible. ¿Dónde y cómo se puede ver Dios? A través de nosotros. Adán lo tenía que dar a conocer. Cristo es la imagen visible del Dios invisible. Y la iglesia es que la imagen visible del Cristo resucitado. Dios siempre ha querido ser ¿qué? Visible, pero ahora se está dando a conocer por medio de la iglesia. Diga, de nosotros. Entonces aquí el Señor nos está indicando que esta gente a quien Él está llamando, que es la iglesia, serían los mayordomos. ¿Por qué? Porque se le estarían dando las llaves del reino. Y las llaves, en el tiempo en el que el Señor está hablando, se le entregaban y se le confiaban a los mayordomos. El mayordomo administraba los bienes y los recursos de otros. Por eso las parábolas del reino tienen mucho que ver con esta temática de ¿qué? De mayordomía, de amo, del hombre noble, del hombre que tenía propiedades, del mayordomo que administró mar, del que tiene que ser proactivo para reconciliar y poder hacer transacciones sabias para que no fuera condenado. En fin, la iglesia recibe autoridad, pero también recibe la mayordomía para poder administrar los recursos del reino. Esta iglesia, dijimos esta mañana, que es una asamblea de los que son llamados para ser responsables de la mayordomía comunitaria o del bien de la comunidad. Esto era un pensamiento muy establecido entre los griegos, porque era la asamblea que se reunía para deliberar, para hacer las transacciones requeridas para que la comunidad pudiera vivir en paz, pudiera ejercerse en ella el gobierno de Roma. Por lo tanto, la iglesia es convocada, llamada de afuera,
somos los mayordomos a quienes se les confían las llaves para que podamos mostrarle a la humanidad cómo es que la vida de este reino se expresa entre los hijos del rey. No es para hacer una nueva religión, sino para manifestar el gobierno y el diseño de un rey y de su reino que ha sido establecido entre nosotros. Eso como resultado nos lleva entonces a tener que evaluar si nosotros en nuestra vida de ser iglesia estamos siendo más bien un obstáculo o somos un medio por el cual eso se manifiesta. Si estamos siendo un obstáculo o estamos siendo el medio por lo cual eso se manifiesta. Y yo quiero darle 12 indicaciones que nos pueden ayudar a nosotros a medir si la manera en cómo nosotros ejercemos nuestra función de mayordomos y de gente que se le ha conferido autoridad para administrar los recursos del reino, lo estamos haciendo de la manera más eficaz posible. Indicadores que muestran que la iglesia puede estar más concentrada en ella misma que en la misión del reino. Número 1, el concepto prevaleciente de iglesia en muchos contextos es un lugar en el cual se realizan una cantidad de actividades, en particular adoración, estudios bíblicos, actividades para niños, actividades para jóvenes, actividades para damas, actividades para caballeros, al punto que nuestro vocabulario muchas veces refleja eso que acabo de decir, porque la gente se ve no como la iglesia, sino que ellos van a la iglesia. ¿Y qué significa ir a la iglesia? Bueno, significa entonces llevar a cabo y cumplir con una cantidad de actividades que están diseñadas para la gente de la iglesia. Por lo tanto, la gente no tiene un concepto definido de quiénes son. Más bien ellos se ven como que van a un lugar en vez de ellos poderse mirar como que son el lugar desde donde Dios habita y opera. Esta no es la casa de Dios. La casa de Dios está dentro del edificio. Usted no vino a la casa de Dios. La casa de Dios vino al edificio. La casa de Dios no es de piedra, cemento y arena. La casa de Dios está compuesta por piedras vivas que están siendo edificadas como una casa espiritual para ofrecer sacrificios espirituales. Imagínense que la gente llegue a nuestras reuniones con el concepto que ellos no vinieron a cumplir con una cantidad de actividades, sino a ser empoderados para ser mejores mayordomos en lo que Dios le ha entregado en Cristo. Entonces, el concepto prevaleciente es que vamos a la iglesia. Cambiar ese chip, cambiar ese vocabulario, porque seamos honestos, la mayoría de nosotros sabemos que no es así. La mayoría de nosotros sabemos en concepto que no es así. El asunto es que a veces el fruto demuestra lo contrario, porque la gente sigue hablando, sigue diciendo, vamos para la iglesia, vamos a congregarnos en la iglesia. No, son la iglesia. Ese ajuste nada más puede alterar la manera en cómo la gente se ve, porque lo que indica es que la iglesia no es el lugar a donde yo voy, sino que la iglesia está distribuida en toda Delicias, en todo Chihuahua, en Aguascalientes, en México, Mexicali, Morelos, DF. La iglesia no se reúne, la iglesia está esparcida en toda la nación. Entonces hay que calibrar eso, porque es un indicador de que estamos concentrados en nosotros mismos. Segundo indicador es que se mide la efectividad basado en actividades dirigido a personas de la iglesia para las personas de la iglesia en la propiedad de la iglesia. ¿Cómo se mide la efectividad? Si vinieron muchos.
¿Cómo se mide? Si la gente llegó. Por eso hay muchos líderes que cuando miran el domingo y ven tantas sillas vacías se desaniman. ¿Por qué? Porque el concepto es que somos efectivos si tenemos mucho. Debemos de tener mucho. Pero si vamos a tener mucho solamente por crear o alimentar el sentido de que somos exitosos porque tenemos una mega congregación, estamos alterando el diseño. Porque usted puede hacer muchas cosas para tener mucha gente. Lo que no puede hacer es lo que le dé la gana para edificar el diseño. Porque el diseño es prerrogativa del rey. Y nosotros administramos sus diseños, administramos sus recursos, administramos, Pablo dice, esta gracia que nos fue dada. Entonces, este criterio es un obstáculo para el avance del reino. Tercero, el indicador de que hay una mentalidad consumista dominante, donde todo se evalúa en relación a la calidad de la programación. Por eso la gente está buscando hoy dónde es que mejor se canta, dónde es que mejor cuidan a los niños, dónde es que mejor. Porque es una mentalidad consumista. Es una mentalidad de que yo estoy aquí para que a mí me sirvan. Y hay gente que si da mucho demanda más atención. ¿Por qué? Porque ellos creen que compran el servicio. Yo ahí soy uno de los más que Dios y por eso está de pie. No, eso está de pie porque a Dios le plugo estar de pie. Y para ti, para mí es un privilegio poder dar a lo que Dios quiere hacer. En otras palabras, si no está, también esto seguirá adelante. ¿Por qué? Porque esto no es idea de un hombre, esto es idea de Dios. Por eso cuando usted responde al llamado en obediencia a lo que oyó de Dios, usted le puede decir a Lot, escoge tú lo que quieras porque yo sé lo que Dios a mí me habló. Te puedes quedar con las piedras, pero de las piedras Dios te levantará descendencia. Entonces no es esa mentalidad consumista que yo voy ahí para sentirme bien, porque a mí me gusta, porque a mí me encanta cómo me hacen sentir. Tenemos que ir un poco más allá. Las emociones se pueden sentir de cualquier manera. Hay gente que, uy, yo siento la presencia de Dios y a veces que el aire está muy frío, no es la presencia de Dios. Reducimos la presencia de Dios ¿a qué? A que se nos paran los pelos. Uy, hermana, mira, hasta los pelos se me paran porque siento la presencia de Dios. Pero sale de la presencia de Dios y se va a hablar de los hermanos. Entonces, ¿cómo uno puede salir de la presencia y luego ir a maltratar al cuerpo donde la presencia habita? ¿Cómo? Porque tenemos un modelo consumista, que es todo para nosotros. Cuarto indicador que puede indicar que los modelos están deteniendo el avance del reino es un malentendido en el sentido de propósito, donde se ve la edificación de la iglesia como un fin en sí mismo y no un medio para cumplir con la misión primaria del reino en el mundo. Lo dijimos esta mañana. La edificación de la iglesia es ¿qué? Un medio para cumplir un propósito. El perfeccionamiento de los santos no es para tener gente ahí sentada que sabe mucha Biblia, sino gente que están administrando y gerenciando los recursos que el Padre nos ha entregado en Cristo. ¿Y dónde comienza eso? Diga conmigo, en la casa. Eso no comienza en las naciones, eso comienza en la casa. El laboratorio donde se forman los mayordomos del reino no es predicando en las grandes plataformas evangélicas, sino en la casa. Pablo le dijo a Timoteo, el que no gobierna bien su casa, no puede gobernar bien la iglesia del Señor. Entonces, por eso es que las funciones que se llevan a cabo en el ministerio de la iglesia no es para llenarlas con gente que quieren hacer algo para el Señor. Seamos honestos, pastores, nuestros mayores problemas con gente de la congregación es con gente, no es que es mala, es que está mal ubicada. Porque a veces ponemos gente a llenar una necesidad, pero no donde su don lo ubica para ser efectivo en el cuerpo. Entonces nos quedamos sin líder de niños. Bueno, hay alguien aquí que siente de Dios trabajar con los niños y le aparece un loco que siempre está buscando algo que hacer. ¿Me estoy explicando? Por eso es que la iglesia es edificada por medio de los dones que Dios ha dado al cuerpo.
Por eso hay 21 dones en el Nuevo Testamento. Y estos dones son los que los apóstoles, profetas, evangelistas, pastores y maestros están perfeccionando para colocarlos. Esa palabra perfección es del griego katarizo, que significa colocarlos en el lugar correcto. Por eso la tarea apostólica requiere poder identificar la obra de Cristo en los santos para saber qué don está en operación, que no es otra cosa que una expresión del mismo Cristo en medio de la congregación, para no tener gente cumpliendo con una descripción de trabajo, sino ejerciendo un ministerio por medio de la gracia que ha recibido. Y cuando usted coloca personas donde el don lo capacita, usted se ha eliminado un sinnúmero de problemas. ¿Por qué? Porque el don lleva a una persona a deleitarse en el servicio que está ofreciendo. Ponga a un maestro sin el don de la enseñanza. Ponga a un líder sin el don de liderar. Ponga a alguien a visitar gente sin el don de misericordia. ¿Me estoy explicando? ¿Con qué va a terminar? Va a terminar con gente cansada, agotada, haciéndolo ahí para cumplir una responsabilidad, pero no deleitándose, porque el don le quita el trabajo al trabajo. El don te lleva a deleitarte en lo que estás haciendo. Te cansarás en el proceso porque el cuerpo se desgasta, pero en tu espíritu puedes hacerlo sin ningún tipo de problema. ¿Por qué? Porque lo estás haciendo y lo estás disfrutando. Entonces este concepto de la edificación no es para que la iglesia se concentre en sí misma, sino para que ejerzamos la misión del reino. Sexto o quinto, hay un enfoque deliberado y enfocado en las dinámicas de hacer iglesia. Por ejemplo, ¿cómo vamos a atraer a las personas? ¿Cómo será la adoración? ¿Cómo vamos a diferenciarnos en otras congregaciones? Eso es un obstáculo, porque Pablo no decía, yo tengo dolores de parto hasta que seamos la iglesia más grande en Galacia. No, yo tengo dolores de parto hasta que ¿qué? Cristo sea formado en vosotros. Pero nuestras reuniones no es para eso. Nuestras reuniones no es para ver cómo se forma Cristo en la vida de la iglesia, cómo los dones y las gracias gubernamentales ejercen su función para que Cristo vaya siendo formado, porque a la medida que Él sea formado en nosotros, nosotros seremos transformados en Él. Muchos de nuestros rollos, hermanos, domésticos de vida de iglesia, se nos acabarían si Cristo estuviera siendo verdaderamente formado en nosotros. Se nos quitan, se nos van, porque es imposible que Cristo sea formado y nosotros seamos los mismos cascarrabias, las mismas personas irrespetuosas, las mismas personas inconstantes. Hoy sí, mañana no, me voy porque no me llamaron, a mí nadie me quiere. Si Cristo es formado en vosotros, verdaderamente, hermanos, maduraremos en el Señor. Pero Cristo no está siendo formado. Lo que está siendo formado son opiniones de predicadores, son conceptos humanos, filosofía del mundo. Eso es lo que la gente tiene. No tiene a Cristo formándose en ellos. ¿Por qué? Porque estamos más interesados en llenar la gente con un mensajito que a todos le agrade, a establecer una contracultura del reino de los cielos en la tierra que desplace todo paradigma natural para que podamos llegar a ser personas verdaderamente espirituales, donde acomodamos, como dice Pablo, lo espiritual a lo espiritual. Y tiene que llegar un momento, porque esto nos desgasta a nosotros los líderes, donde la gente se defina, ¿son o no son? ¿Están o no están? Eso lo podemos dejar para un bebé en el Señor que está comenzando, que viene con un sinnúmero de malas mañas y de malas costumbres, y viene con un sinnúmero de conceptos que viene arrastrando del mundo. Pero gente de 20 años en el Evangelio, hermano, todavía con unas malas crianzas, con unos caracteres que no hay quien los soporte. Hermano, es hora de definirnos, porque no podemos seguir atrasando el avance del reino por un comportamiento de un creyente que no ha madurado. Yo sé que ese no es el amén más fuerte que la gente da, porque nos confronta, hermano, nos confronta. Tenemos que llegar a un punto donde tengamos que decidir si vamos a ser la iglesia de Cristo verdaderamente y nos sujetamos a su gobierno y señorío, o vamos a ser gente que vamos a estar aquí a ver, disfrutando, a ver cómo me va, para ver si Dios me prospera, o vamos a creer a lo que Dios dice o no nos vamos a creer. Pero esto a nosotros nos conviene definirlo. Nos conviene definir, saber quién está y quién no está. Hermano, ¿podemos contar contigo sí o no? Punto.
No, hermano, yo voy a orar. Ok, vete a orar y cuando Dios te hable, regresa, pero no, nosotros estamos aquí ocupados. ¿Me estoy explicando? Pablo decía, de aquí en adelante nadie me moleste. Yo no estoy aquí para estar trabajando con tonterías de evangélicos que no han crecido. No hay nada peor que ver un hombre con bigote pero con un biberón. No, y todos los eventos, el sacerdocio del varón. Tiene que llegar un momento donde eso no sea el tema, hermano, y lleguen los sacerdotes verdaderamente a la reunión. Me estoy explicando. Tiene que llegar un punto. Dile al que está a tu lado, defínete o mira a ver lo que vas a hacer. O lo tomamos en serio o no lo tomamos en serio. O esto es verdad o no es verdad. Pero no podemos pasar 5 congresos más a ver si esto va a trabajar. ¿Estoy en lo correcto o no? Tenemos que decidirnos. O vamos a hacer la iglesia de Dios en esta generación, o qué vamos a hacer. Hay que definirlo. Nuestras reuniones, ¿qué van a hacer? ¿Cómo vamos a llenar este lugar? ¿O cómo vamos a hacer que Cristo sea formado? Nuestros discipulados serán dinámicos. Es una espiritualidad dinámica. No es aquí. No, estamos avanzando el reino por medio de la formación de rey en nosotros. Y que hay una retroalimentación. Porque estemos claros, ¿cuántos de nosotros nos hemos sorprendido de que la gente le dice amén? Porque el de Lalo le dijo amén, pero ellos ni siquiera estaban ahí en ese momento. Y después le salen a uno con unas cosas y dice, pero este no fue el que vino 3 años corrido al Congreso. Interesante. La definición tiene que estar marcada, porque esto va a depender las generaciones futuras. Sexto, otro indicador que estamos concentrados en nosotros mismos es un liderazgo entrenado para administrar la institución. Tenemos un liderazgo entrenado para administrar la institución. Terrenos, presupuestos para producir servicios religiosos, sermones, programas y ritos. Hermano, hay administradores del mundo, hay maestros del mundo que lo pueden hacer 1000 veces mejor que a veces la gente que nosotros le pagamos. Porque nosotros no estamos llenando una posición que quedó vacante, sino son dones al cuerpo para poder administrar los recursos. Pero hay toda una élite de profesionales para administrar la institución, pero no para ayudar al cuerpo a crecer. Puro. Y no estoy hablando de la administración de una manera despectiva, porque aquí tenemos un administrador con un don. Y muchos de ustedes están ahí. Estoy hablando del institucionalismo religioso que piensa que administrar cosas es lo mismo que administrar el cuerpo. Y no es lo mismo. Usted puede ser un diestro en el manejo de finanzas, pero pobre en manejar la riqueza de la gracia entre el cuerpo. Entonces esto nos detiene. Séptimo, una membresía entrenada a darle a la iglesia su tiempo, talento y tesoro, y la cual su espiritualidad se evalúa de acuerdo a su participación en las actividades de la iglesia, las cuales se ven como que verdaderamente apoya a la iglesia. ¿Me explico? Las estadísticas no fallan. Dicen los expertos en esta materia que solamente el 20% de una congregación ejerce el 80% del trabajo de esa casa local. Quiere decir que tenemos 80% de la gente que viene a nuestras congregaciones como espectadores pasivos. Dígame aunque le duela, porque esta es la realidad. Por eso son siempre los mismos servidores, por eso son siempre los mismos músicos, por eso son siempre los mismos líderes. ¿Por qué? Porque la mayoría está participando de lo que se ofrece, pero no están avanzando la misión del reino. Vienen a recibir un servicio, pero no salen a dar un servicio. ¿Por qué? Porque vinieron a buscar su dosis semanal para luchar, para vencer, para terminar la semana, para ser ungidos, pero no vienen a ser empoderados para poder regresar a la cultura donde están viviendo y traer los cambios y la influencia necesaria y que el reino sea evidente en medio de esa realidad. Entonces la gente se gasta aquí
los poquitos que nos gastamos. Pero esos dones, talentos y recursos también tienen que ser empleados en aquellas cosas que se van a hacer para penetrar y transformar los escenarios. Por eso la gente puede administrar y manejar multinacionales y hacer cosas impresionantes, y llegan a una congregación y ahí están escuchando un mensaje de 45 minutos y no sirven para nada más. Cuando su ministerio está en la multinacional, porque allí hay un embajador del reino que está estableciendo una nueva cultura de decencia, honestidad, transparencia, un modelo de hacer negocios totalmente diferente, porque él está allí como un embajador del reino. Por lo tanto, quizás acá, por su compromiso, no tiene la misma cantidad de tiempo que otro, pero allí está dando tiempo y está avanzando la agenda del reino. Octavo, la mayoría de los recursos se utilizan para edificios, personal y programas basados en las actividades de la congregación, con muy poca prioridad para aliviar el dolor y el sufrimiento humano. Ojo con eso. Nuestros presupuestos reflejan dónde está nuestro corazón. Eso no lo dije yo, eso lo dijo el Señor. Donde esté vuestro tesoro, allí estará ¿qué? Vuestro corazón. Por eso la gente puede pagar cable TV, por eso la gente puede pagar gimnasio, por eso la gente puede pagar gustos, por eso la gente compra carros nuevos que no puede pagar, vive en casas que su presupuesto no le da, pero no pueden dar para avanzar la agenda del reino, que tiene que incluir y es parte del alivio del dolor de la comunidad. Donde está nuestro tesoro, allí está nuestro corazón. Queremos que Dios supla, ¿para qué? Nos hemos puesto a pensar, no, es que queremos un templo más grande y más lujoso, porque hoy la gente quiere cosas mejores y nuevas. ¿Para qué? Si quizás lo que tenemos que hacer es sacar a la gente del edificio para que podamos ser verdaderamente iglesia. Porque la mentalidad apostólica nunca es tener más, es enviar más. Mientras más, esa es la mentalidad apostólica. Es el que envía, es el que está empoderando, está perfeccionando, pero tienes que moverle el nido a la gente, porque si no se quedan ahí toda la vida en el discipulado. Y usted ve la gente que mide su crecimiento por el nivel de discipulado donde va. ¿Por cuál usted va? Yo voy por discipulado 8. ¿Y tú por cuál va? Por el 4. Ah, no, yo voy más adelante que tú. O sea, es como soy mejor discípulo que tú porque ya yo cumplí con 4 clases que tú no has cumplido. No, que los recursos sean también ¿para qué? Para la transformación. Y esas son agendas que hay que trabajar, y ahorita lo vamos a ver. 9, se evalúan los dones espirituales de los creyentes solo para propósitos de las actividades de la congregación. ¿Y qué del apóstol para el mundo empresarial? ¿Y qué del profeta que fue colocado para crear un nuevo orden de justicia y legislar según la mente de Cristo como juez y rey y legislador? ¿Y qué de aquel que Dios ha posicionado como un evangelista en el mundo de la tecnología para anunciar cómo estos avances pueden hacer que la iglesia utilice mejores recursos para que el mensaje pueda llegar a muchos más lugares más efectivamente? Los dones no solamente son para emplearlos aquí, sino para establecerlos en los escenarios donde la iglesia opera y funciona. 10, las personas asumen y esperan que es la responsabilidad de la congregación proveerle entrenamiento y educación espiritual a los niños. Y aquí tenemos un modelo del trabajo que se están haciendo con los niños, pero entendamos esto: la responsabilidad primaria de nuestros hijos no es la iglesia. ¿Estamos claros? La responsabilidad primaria. Usted no le puede pedir a un líder de niños que haga lo que usted no hace con sus hijos. Eso es injusto. Es injusto pedirle que le ponga disciplina cuando usted en la casa no le pone disciplina. Es injusto pedirle que le enseñe la Biblia si nunca lo ve a usted hablando de la Biblia con él.
La responsabilidad primaria no es. La iglesia es un apoyo, es una ayuda, es un soporte, es alguien que camina contigo, la familia de Dios caminando con tu familia, es ejerciendo esa influencia colectiva. Pero en el último análisis es responsabilidad de cada uno de nosotros. Pablo le dijo a Timoteo: la fe no fingida que tu abuela y tu madre te impartieron, no que el maestro de escuela bíblica te dio. Comienza en la casa. Comienza en la casa. Por lo tanto, cuando las familias que componen la iglesia descargan esa responsabilidad en la vida de la congregación, estamos retrasando el proceso. ¿Por qué, mis amados hermanos? Porque a nuestros hijos los traemos en estos escenarios 1 o 2 veces por semana, no más de 2 horas o 2 horas y media en la semana, mientras que hay 160 horas de combate, de ideas, de filosofía, de tecnología, de música, de anuncios, de cultura que están combatiendo, y nosotros no podemos presumir que en 45 minutos, una vez por semana, nosotros estemos formando una generación poderosa para Dios. Es una locura pensar eso. Es cuando lo que sucede cuando nos congregamos lo podemos traducir a lo que se vive en la familia. Esa es la diferencia. Y ahí es donde el ministerio de niños colabora con el trabajo y la función de la familia. 10, la necesidad o la incapacidad de los creyentes de tener conversaciones profundas sobre Dios, aún con sus familias. Note bien, la mayoría de las conversaciones son alrededor de las actividades que sucedieron en la congregación, pero no sobre la prioridad del reino. Usted sabe cómo nosotros hacemos las preguntas. ¿Y cómo estuvo el culto? Pero eso es tan subjetivo. Seamos honestos, como dijo el apóstol, esto es entre familias, esto no lo sabe nadie más que todos los que están viendo en los países. ¿Qué estamos diciendo nosotros, o qué queremos decir, o qué queremos saber cuando preguntamos cómo estuvo? ¿Cierto? ¿Cómo estuvo? ¿Estuvo bueno? ¿El predicador estuvo bueno? ¿Estuvo? La música estuvo chévere. Bueno, no, hoy nos dieron muy duro, salimos ahí lacerados y con golpes. No estuvo tan bueno. Pero cuando viene aquel que te lee la vida y te dice: Dios te va a prosperar, carro nuevo, casa nueva. Uy, ¿eso cómo estuvo? Buenísimo, hermano. No, por favor, todos deberían de ser así. Ahora, ¿qué tipo de conversación tenemos con nuestros hijos? La gente hoy conoce más de su equipo de fútbol favorito que de un apóstol que estableció la iglesia en el Nuevo Testamento. Conocemos la vida de todos los jugadores que nos llaman la atención. Conocemos las noticias de sus vidas. Hasta los secretos que nadie se debe de enterar los sabemos. Pero ¿cuántos de nosotros tenemos conversaciones entre nuestra familia que hablen de las cosas profundas en Dios? De las cosas eternas. Como dice Pablo, quitar la mirada de las cosas de aquí y pongámosla donde está Cristo sentado a la diestra. ¿Cómo habla la iglesia de la resurrección entre familias? ¿Cómo hablan las familias con sus hijos, esposos y esposas? ¿Cuáles son nuestras conversaciones? Nuestras conversaciones muy pocas veces están en realidad centradas en Dios, están más bien en lo que sentimos, en lo que nos gustó, en cómo se llevó todo a cabo, en que no hubo ni un error, todos los sistemas funcionaron bien, los micrófonos no dieron feedback, los músicos tocaron según ensayaron. Eso estuvo extraordinario. La hermana dio un testimonio y nos hizo reír ni siquiera saber todo lo que dijo. Y cuando venimos a ver, Dios no es parte de la conversación, es la experiencia que nosotros tuvimos allí. Yo sé que no hay mucho amén, pero si vamos a construir, tendremos que identificar qué es lo que nos detiene.
tendremos que saltarlo y tenemos que decir con nosotros no, vamos a hacer los cambios desde la base. Y 12 y último, en muchas ocasiones manejamos una teología de anuncios de camiseta. ¿Sabe lo que es eso? Los anuncios de camiseta, la teología. Yo amo a mi iglesia, aquí en la parte de atrás. Anuncios de camiseta. O sea, la función de la iglesia no es anunciar la iglesia. Cristo no dijo, vénganos tu iglesia. Él dijo que vénganos tu reino. La misión de la iglesia es anunciar la vida del reino entre nosotros y modelarla para que otros deseen aquello que nosotros vivimos entre nosotros. Ahora, ¿qué cosas necesitaremos? 3 cambios necesarios para sincronizar a la iglesia con la agenda del reino. Número 1, debemos reconocer que la iglesia es edificada para apuntar al reino, no el reino a la iglesia. Es para apuntar al reino. Somos edificados, somos perfeccionados para manifestar la vida del reino. Y esa vida del reino se va a ver expresada a través de la elevación de la calidad de vida, no solamente de los ciudadanos del reino, sino de las comunidades donde la vida del reino es manifestada por medio de los ciudadanos del reino. ¿Por qué? Porque si el pecado redujo la vida a su mínima expresión, nosotros hemos regresado a la vida y ahora no es una vida cualquiera, sino que es la clase de vida más elevada, el Zoé, la vida de Dios, y esa vida viene a expresarse de una manera abundante. Por lo tanto, todo lo que está escaso en mi vida, la vida de Dios lo elevará a su mayor nivel y calidad de vida. Mucha paz, abundante paz, sobreabundante paz. Seremos los que vamos a disfrutar y a manifestar la sobreabundancia de lo que el reino nos ha provisto en Cristo. Entonces, tenemos que reconocer que ese es nuestro apunte. Nuestro apunte no es atraer gente a las actividades de la iglesia. ¿Eso está mal? No está mal, pero esa no es nuestra misión. ¿Por qué? Porque si somos enviados como los mayordomos comunitarios, hay gente en la comunidad a lo cual usted y yo le vamos a servir que nunca van a venir aquí. Que nunca van a llegar. ¿Por qué? Porque nosotros no estamos buscando gente para ser los miembros de la iglesia. Lo que estamos es presentando el reino para que el rey provoque en ellos. Eso no puede ser obra de nosotros. Por eso el hecho de que haya mucha gente reunido en un edificio no significa que han nacido de nuevo. Juan nos los enseñó esta mañana. El nuevo nacimiento es una obra soberana de Dios que solamente es evidenciada por medio del fruto. No hay otra, yo no puedo asumir, por eso es un engaño pensar que todos los que pasaron a un llamado, levantaron la mano, lloraron y se fueron a sentar con un pañuelito, nacieron de nuevo. No, la gente puede haber llorado porque quizás van a salir y van presos. Miles. Quiere decir que Dios no obró en muchos de nosotros de esa manera. Eso no es lo que yo estoy diciendo, hermano. Pero tenemos que ir a más. Yo creo que queremos ir a más. Yo creo que queremos ver algo mucho mejor y mayor, porque vamos que madurando en esta verdad. Entonces la iglesia no está como un altoparlante anunciando sus actividades para que la gente venga, sino que está proclamando que el reino ya vino y entre nosotros está. Es diferente, el anuncio es diferente, la proclamación es distinta, el evangelizar se hace de una manera totalmente diferente, porque estamos proclamando la realidad de que el reino entre nosotros está. ¿Qué implica esto, amados hermanos? Que participar en nuestras comunidades con una perspectiva imperialista no es la agenda del reino. En este reino no hay dictadores. Porque en este reino, en el que usted y yo hemos nacido, los reyes cargan toallas y lebrillos.
En este reino, en el de la religión no. Usted no los puede ni tocar porque se le va la unción. Pero en este reino. ¿Me estoy explicando? En este reino, la característica principal de los que gobiernan es el servicio. Y a la vez que usted ve a alguien que ya excedió su capacidad de servicio, porque ahora él ocupa un título o tiene una responsabilidad que hay que servirle, usted puede estar en la plena certeza de que esa persona, lo que le han asignado a hacer, lo dañó, se le subió a la cabeza. Es vanagloria humana, porque el rey de este reino no vino a ser servido, él vino a servir. Y en este reino, por lo tanto, bájate del caballito de que yo llevo tanto en el evangelio, le tienes que servir a los que comenzaron ayer. Bájate de ahí de que a mí me deberían de poner la alfombra roja porque soy el apóstol ungido de la ciudad. Bájate de ahí, porque el único que es merecedor de toda pleitesía, gloria, honra y honor es el rey de este reino. Aleluya. En este reino, toallas y lebrillos. Y no son solo a los que nos caen bien. Palangana, bacineta, ¿sí? Donde se pone el agua. ¿Recuerdan? El Señor, Juan capítulo 13, le lavó ¿qué? Los pies. Oiga, usted puede lavarle los pies a otro sin sentirse que usted es menos que el otro cuando usted sabe quién es. Por eso es que Juan 13 comienza, y él sabía de dónde vino. Pero también dice, sabía a dónde regresaba. Por eso cuando usted sabe quién es y hacia dónde va, usted puede sentarse con Judas y decirle, lo que vayas a hacer, hazlo ya, para que se cumpla lo que está que. Pero nosotros no, hermano. Yo no estoy. Esto es más fácil enseñarlo que vivirlo, ¿ah? Por esto es que se requiere la realidad de la presencia del Espíritu de Dios en nosotros. Porque una cosa es decir desde aquí que le sirvas al que te ofendió, y otra cosa es que cuando te ofenden, tragar grueso. Padre, dame 5 minutos en la ley y regreso a la gracia rápido, pero con 5 la hago, ¿no? Con 5, no es mucho. Yo voy a estar allí poco tiempo, pero permíteme 2 o 3 piedras para eliminar este. ¿Ah? ¿Sí o no? ¿O no? Pero usted empieza a entender que cuando usted está siendo formado, usted no tiene enemigos. Los enemigos son los instrumentos que Dios usa para promoverte. No hay cruz si no hay Judas. Por eso la mayoría de los que hoy pueden decir he madurado en Cristo, no fue porque iban todo acá arriba navegando en no, es porque superaste cosas que a otros los destruyeron. Estás de pie no porque eres tan hábil, sino porque la gracia de Dios te alcanzó, te rendiste allí y hoy eres lo que eres. Pablo decía, he trabajado más que todo esto, pero no yo, sino la gracia de Dios en mí. La gracia de Dios en mí. Entonces, aquí no hay una capacidad imperialista. No estamos forzando nuestra agenda, sea esta evangelística, política, social o cualquiera que sea. Tenemos que sentarnos a la mesa como uno de los participantes y crear el espacio para que el rey mismo inicie, oiga esto, guíe, empodere y produzca lo que él quiere hacer. Pero este es nuestro gran reto. Vamos a los escenarios públicos y allí vamos a forzar lo que se quiere hacer. Y vamos con complejos proféticos y vamos con ideas equívocas, en vez de sentarnos a la mesa. Y le voy a dar las características que un hombre y una mujer del reino necesita en esos escenarios. Escríbala por ahí. Primero, oye atentamente y se informa correctamente. ¿Está lloviendo? Cuando entras a esos escenarios, oye bien, entramos primero con la capacidad de oír. De oír.
Porque la mayoría de nosotros, hermanos, estemos claros, hemos sido formados en vida de iglesia, no en vida de trabajo social. Por eso es que es tan fácil aquí hablar de gobierno, pero salir allá afuera y manifestar gobierno es otra cosa. Por eso la gente de afuera nos mira y dice, no, que se entretengan ahí hablando de que van a conquistar las naciones y todavía no han conquistado ni el cuarto, que lo tienen sin recoger. ¿Por qué? Porque ejercer gobierno, hermano, no es estar hablando de cosas, es tener agenda, estrategia, gerencia de cómo estas cosas van a ser transformadas. Entonces el hombre y la mujer de Dios empieza por ¿cómo? Por oír, prestarle atención. Segundo, no impone su deseo o criterio, sino que sirve humildemente. Él no impone su criterio. No, aquí nosotros somos los apóstoles de la ciudad, señor alcalde, y aquí yo le voy a decir lo que va a suceder. No, hermano, te eliminan en la entrada. Estemos claros, te eliminan en la entrada. El Señor sabía cuando estaba delante y calladito solo respondió cuando le dijeron, ¿eres tú el rey de los judíos? Bueno, eso es lo que tú estás diciendo. ¿Podía él hacerlo o no? ¿Podía él pedir una legión que lo librara? ¿Sí o no? Seguramente que sí, pero estaba cumpliendo lo que la Escritura decía, y cumpliendo la Escritura oía lo que se hablaba y respondía correctamente a lo dicho. Hombres y mujeres de Dios que vamos a servir ahí en su escuela, ¿cómo le podemos servir? Principal, tengo unas cuantas horas de la semana disponibles. Creo que aquí nuestro servicio, no, usted viene aquí como evangélico, no, yo vengo aquí como un servidor de la comunidad. Usted viene aquí para hablar de Cristo, haga como le dijo Josh McDowell. Lo invitaron a una universidad en Estados Unidos y le dijeron, aquí no puede estar hablando de religión ni de Cristo. Le dice, no hay problema, yo no necesito mencionar ninguno de los dos. Y cada vez que iba a decir algo donde el nombre de Cristo inyectaba, decía, y ustedes saben de quién le estoy hablando. Él no lo mencionó. Eso es destreza. Eso es sabiduría práctica. Ustedes saben de quién yo le estoy hablando. Este hombre y esta mujer no imponen su deseo. Tercero, opera desde la convicción de que ya el Señor está trabajando en la ciudad. No, él no se cree la cuarta persona de la Trinidad que va a cambiar las cosas allí de la noche. No, él cree que ya Dios está operando en la ciudad. Y vaya a identificar que ya Dios está haciendo para él sumarse. Para él sumar. No es así que opera el reino, como un poco de levadura. No es así que opera el reino, como una semilla de mostaza. No es así que opera el reino, como una red que se lanza. No es así que opera el reino, como una perla perdida. Así que vamos a esos escenarios, no a imponer, sino a oír, a servir y a lo que decimos ahora y a identificar si ya Dios tiene a alguien ahí que está operando. Y por último, en esta área, crea la conciencia de que el Señor quiere que la ciudad prospere y que como pueblo de Dios queremos ayudar. Por lo tanto, no estamos allí promoviendo la iglesia, estamos allí promoviendo la vida del reino. Diferente, distinto a la manera de ejercer gobierno e influencia en nuestra comunidad. Segundo principio acá, debemos reconocer que el destino final es el reino, no la iglesia. La iglesia es como un aeropuerto. Un aeropuerto no está diseñado para ser el destino final. Nadie planifica irse de vacaciones a un aeropuerto, ¿cierto? ¿Cuándo fue la última vez que usted dijo, wow, mi amor, vamos a quedarnos 4 noches en el terminal B? No,
Usted para irse de vacaciones tiene que pasar ¿por dónde? Por el aeropuerto si va a viajar. Es de paso. Pues la gente tiene que saber que esto es de paso. Que aquí no venimos a estacionarnos 40 años a escuchar mensajes evangélicos hasta que Cristo venga, me vaya o me muera. Sino que aquí venimos a ser empoderados porque vamos a aterrizar ¿dónde? En nuestras propias comunidades para que la vida del reino se manifieste. Por lo tanto, no es cuán ocupado yo estoy aquí, cuán fiel soy en las actividades de la iglesia, y todo eso es importante, pero las iglesias con mentalidad de reino reducen las actividades al mínimo para crear estrategias de transformación donde verdaderamente son evidentes. Las reducen al mínimo. Es más, una de las cosas que en Orlando nosotros empezamos a hacer fue, escucha esto, apóstol Rafa, era que empezamos a consolidar. ¿Por qué? ¿Qué nos dimos cuenta? Nos dimos cuenta que había un día para niños, otro día para jóvenes, otro día para damas, otro día para los caballeros, otro día para los estudios bíblicos, otro día para el discipulado, otro día para los músicos. Y cuando vinimos a ver, hicimos una evaluación y descubrimos que la familia estaba fragmentada durante toda la semana. Y aun cuando venían a congregarse ni se veían. Los padres soltaban a los niños, se los llevaban para allá, los jóvenes se iban para allá, los otros iban por acá, salían aquí, se iban a comer, no había ningún tipo de conversación acerca de las materias que estaban aprendiendo, y empezamos a descubrir que nosotros nos estábamos convirtiendo en un impedimento para que las familias pudieran ser unidas. ¿Por qué? Porque asumimos que a mayor actividad, mayor crecimiento. Entonces, esto es como un aeropuerto. Esto es, esté aquí un ratito, pero esto va a despegar. Y hay aeropuertos bonitos y hay aeropuertos feos, pero uno no quiere estar en ninguno de los dos mucho tiempo. ¿Sí o no? Uno quiere estar el menor tiempo posible, porque el destino no es el aeropuerto. El destino es el lugar donde yo quiero llegar. Bueno, la iglesia no es el destino final, es poder manifestar la vida del Rey y su reino. Y eso es mucho más que el aeropuerto, es poder ver el mundo como nuestra plataforma de trabajo. Así que mañana, el lunes, usted va a ir a su área de trabajo, a la escuela, a la empresa. Usted va a estar allí en la política, usted va a estar en el negocio, usted va a estar con sus hijos. Allí es que se está ejerciendo todo lo que en la semana en el Congreso se está vertiendo. Porque usted hizo una parada en el aeropuerto, recargó, comió, porque el avión va a despegar y lo va a llegar a su lugar de destino. Va a llegar a otro lugar. Por lo tanto, la vida del reino, diga conmigo esto, la vida del reino es el destino final, no las actividades de la iglesia. Quiero asegurarme que esto está claro. Yo no estoy diciendo que eso está mal. Pero si las actividades no tienen un propósito definido, son un obstáculo en el avance del reino. Si usted reúne a las damas porque ellas se sienten solas en la casa y queremos pasar un rato chévere, eso lo pueden hacer en el club social de la esquina. La iglesia no tiene que ocupar tiempo para eso. Pero si reunimos a las damas, a los caballeros, a los jóvenes, a los niños, para empoderarlos en la vida del reino, para que cuando se acabe esa reunión seamos mejores en la tarea que nos asignaron para expresar la misión del reino, entonces la reunión y la actividad tuvo propósito. Pero no puede ser que la gente esté 40 años viniendo a lo mismo, 3 rápidas, 2 lentas, la ofrenda, la exhortación, la predicación. Nos vemos repitiéndole la misma. ¿Usted no le ha pasado? Yo sé que a mí quizás fue el único que me pasó. Decimos, recuerden el miércoles el estudio bíblico, más de 20. Pastor, el miércoles hay estudio bíblico. Lo llevan oyendo hace 20 años, hermano. Llegó un punto donde yo dije, no puede ser. O sea, ¿cómo esta gente no se le olvida el celular, pero se le olvida traer una Biblia para el estudio bíblico? Y empecé a descubrir que nuestras prioridades están descompaginadas. Están fuera totalmente de orden. Entonces entendemos que esto es una parada temporera. Y déjenme terminar por aquí. Tercero, debemos de comprender.
esto es mucho material, que la misión primaria del reino es el bienestar de la comunidad, no solo el bienestar de la congregación. Lo repito, la agenda primaria del reino es el bienestar de la comunidad, no solamente el bienestar de la congregación. Una verdadera mentalidad del reino significa que una auténtica celebración como iglesia es el resultado de la calidad de vida que experimentan las personas en su comunidad, mucho más allá de solamente las personas que se congregan. Por eso la mentalidad gobernante de muchos es que si se concentran en edificar la iglesia, las ciudades serán transformadas. Y la historia nos ha probado que estamos equivocados. La historia nos ha probado que estamos equivocados. Que la edificación de la iglesia no es un fin en sí mismo, sino que es la manifestación de una misión cuando los santos son edificados. ¿Cómo es posible que gente del primer siglo, sin edificio, sin pantalla, sin PowerPoint, sin micrófono, sin internet, sin escritura, revolucionaron un imperio, sacudieron una cultura, manifestaron un poder que César jamás pudo manifestar? Eran los que trastornaban el mundo. Y nosotros tenemos mega congregaciones en nuestros países, y la zona donde está esa congregación en muchas ocasiones es la más violenta en el país. ¿Cómo? Yo sé que es incómodo hacernos estas preguntas, pero tenemos que hacérnoslas. ¿Hasta cuándo vamos a estar hablando de los problemas en la comunidad y no estamos planificando cómo podemos servirle a la comunidad para que hayan cambios y transformación? ¿Hasta dónde y hasta cuándo? Entonces, tenemos mejores de todo. Tenemos mejores equipos, tenemos mejores medios, tenemos mejores cantantes, tenemos mejor música. La pregunta es, ¿tendremos mejores ciudades? Esa es la pregunta. ¿Tendremos mejores ciudades? ¿Tendremos mejores pueblos? ¿Tendremos mejores personas que manifiesten y ejerzan lo que verdaderamente es la vida del reino? ¿En qué cosas podemos participar nosotros? Bueno, Jeremías nos da una clave. Y procurar la paz de la ciudad. Note, procurar la paz de la ciudad. Le dijo el Señor en el antiguo pacto: a la cual os hice transportar, y rogad por ella a Jehová, porque en su paz tendréis vosotros vuestra paz. Qué impresionante. Esto es un modelo comunitario de transformación. Esto es un modelo que podemos imitar, que podemos recalibrar nuestros esfuerzos. Algunas ideas para que el Espíritu de Dios ahí imprima en sus corazones y en sus mentes. Como congregación, ¿en qué podemos participar? Bueno, podemos crear incubadoras microeconómicas para crear empleos. ¿Por qué no preguntamos en nuestras congregaciones cuántos tienen capacidad empresarial y tienen planes de comenzar alguna empresa? Se identifican, se reúnen aparte, se debaten esas ideas, se traen expertos en la materia, le enseñan a cómo hacer planes específicos para crear empresas productivas, y le evitamos una cantidad de errores, una cantidad de cosas que pueden causar una pérdida no solamente de una empresa, en ocasiones hasta de una familia.
No puede ser nada más que vamos a orar por los empresarios. ¿Sabe cuánta gente hay en nuestras congregaciones que pudieran llegar a ser si les empoderamos, les capacitamos y en vez de estar enseñando de Daniel en el foso de los leones, le enseñamos cómo el foso de los leones los vamos a convertir en el desayuno de los que Dios pone en generaciones para que marquen la diferencia? Micro, pequeños, no vamos a hacer academias de formar empresarios de multinaciones, no, esa quizás no es nuestro llamado, pero una microempresa, ¿cómo le podemos ayudar al hermano? ¿Cómo podemos crear fondos cooperativos para que la gente inicie con un fondo mínimo y pueda empezar a manifestar eso que ya está depositado en sus corazones? ¿Cómo? ¿Cómo la vida de la congregación? Ay, pastor, entonces la gente va a venir aquí y va a querer que le demos chavos, le demos dinero para... No, porque hay ciertas cosas que usted quiere evidenciar, entre otras que haya madurado a esta cierta estatura en estos principios y conceptos del reino. El hecho de que nacimos de noche no fue que tampoco nacimos anoche. Sí, no vaya a pensar. ¿Me explico? Pero crear microincubadoras, crear tutoría a los niños de la comunidad para disminuir el porcentaje de niños que no se gradúan. Le compartía, nosotros hicimos eso en Orlando. ¿Cuántos niños están fallando en nuestras materias? En materias que hay hermanos de la congregación que ya pasaron por esas materias, tienen capacidad académica y pueden convertirse, hermanos, a veces con 4 meses de una tutoría personalizada, ese niño rompe todos esos bloqueos y tenemos a un niño donde va a ser un problema menos a sus padres, pero también va a ser una suma a la vida de la congregación. La vida del reino manifestada. Otra idea que podemos implementar es embellecer nuestras comunidades. Embellecerlas. ¿Qué cosas hay alrededor que nosotros podemos ir? Nosotros adoptamos comunidades en Orlando. Pintábamos el muro. El año que viene estaba otra vez sucio, pero lo pintábamos. ¿Quiénes son esa gente que no nos están pidiendo dinero para pintar? Óigame, hermano, ¿cómo no va a haber en una congregación gente que pueda donar un galón de pintura, que podamos decir, vamos a adoptar esa localidad y vamos a hacerla un modelo para que se reproduzca en medio del barrio? No es hablarle aquí de lo malo que están las cosas, es ver cómo nosotros, los embajadores del reino, somos posicionados, infiltramos estos escenarios para traer la vida del reino en esos lugares. Somos la solución, no el problema, la solución. ¿Cómo abrimos o tenemos clínicas de salud para los pobres? ¿Cómo hacemos? Ideas que hicimos, no estoy hablando de teorías. 2 veces al año, los mecánicos y personas diestras en capacidades vocacionales invitaban a todas las mujeres solas en la congregación a que trajeran sus vehículos o si había alguna reparación en su casa a libre de costo. ¿Por qué? Porque sabemos que una madre soltera criando 3 hijos siempre va a estar en una apretura económica y orando con ellos para que Dios los prospere, hermano. Nos puede tomar 40 años, pero si ellos ven que hay una congregación que se preocupa por su bienestar y por sus hijos, le aseguro que el nivel de moral y el nivel de capacidad productiva se puede elevar a niveles significativos. Esa es la iglesia. Esa es la iglesia. ¿Cuántos mecánicos tenemos? ¿Cuántos ancianos en nuestras congregaciones? Nadie le ha hecho una visita recientemente para ver si tienen los conductos o la cañería del agua. Si sus hijos a veces no le visitan, tienen un liqueo de agua que le está dañando allá abajo la madera, pero hay plomeros que pueden ir y en 15 minutos resolver un problema, hermano, que no nos toma nada, pero es la vida del reino. La gente en la comunidad dice, wow, ¿y cuánto te costó? No, nada, porque yo pertenezco a una congregación donde cuidan a los de la tercera edad. Uy. ¿O no es eso el modelo apostólico? No es eso, sostener a las viudas que no tenían capacidad de sostenimiento, las más ancianas enseñarles a las más jóvenes a cómo amar a su esposo. Es la vida comunitaria de los ciudadanos del reino apoyándose en la misión y en la tarea. Se tiene que pasar de la retórica a la evidencia. Cierro con esto. Un modelo que se puede imitar.
La iglesia se llama Mosaic Church, Central Arkansas, en Estados Unidos. Esta gente consideró el código postal en el pueblo de Little Town, Arkansas, que tenía el mayor número de crímenes en la ciudad. Ojo, imagínense que hoy los líderes nos reunimos y decimos cuál es el código postal más violento que hay en esta región. Mientras que otros están orando que Dios los saque, hay gente que ha entendido la misión del reino y está diciendo: Señor, ¿cuál es? Adoptaron ese código postal. Sigue esta trama. La congregación le provee comida a 52% de la población en el código postal que eligieron. 18.500 personas todos los meses son alimentadas por esa congregación. Más de 300 personas reciben servicios legales gratuitos de inmigración. Le dan alojamiento y mentoría a 22 jóvenes que exceden la capacidad establecida del gobierno para cuidado tutelar en 4 casas localizadas en la propiedad donde se congrega la iglesia. Un conjunto de Habitat for Humanity. La congregación está renovando 6 casas remolque para alojar a 46 mujeres que están siendo rescatadas de la droga y la prostitución. Desde que la iglesia fue establecida en el 2001, el crimen ha disminuido 10% en un radio de 1 milla de sus facilidades. Más de $350 fue el impacto económico el pasado año. $350,000 fue el impacto económico el pasado año a través de 15,000 horas de trabajo voluntario por más de 900 personas. Ojo con esto, porque aquí es que quiero que vean. Más de la mitad de las personas que asisten a los servicios del domingo. ¿Lo entendió? A la congregación van 300 y movilizaron 900 personas de la comunidad. Eso es penetración. Eso es movilización. Eso es transformación. 3 cosas que se consideran a la hora de transformar. Número 1, la condición espiritual de las personas. Segundo, la condición social de las personas. Y tercero, la condición económica de las personas. Cuando entramos a esos escenarios, entramos sabiendo que veremos al Rey manifestando la vida de su reino entre sus ciudadanos. Y si nunca habíamos visto un milagro de sanidad, allí lo vamos a ver. Y si nunca habíamos visto un muerto resucitar, allí lo vamos a ver. Y si nunca habíamos visto un matrimonio ser reconciliado en la sala de su casa, allí lo vamos a ver. Y si nunca habíamos visto un borracho soltar su borrachera y ser el próximo apóstol en la iglesia, allí lo vamos a ver. ¿Por qué? Porque ese es el campo de acción. Aquí cualquiera dice amén, gloria a Dios y aleluya. Pero en el campo de acción los reyes ¿cómo se llama? ¿Cómo? Se remangan las mangas. Con túnica y corona se postran a lavarle los pies a los menos afortunados. En este reino los reyes caminan con toallas y con lebrillos. Pastor, ¿cuándo podemos empezar? Tan pronto como querramos, porque la cosecha está lista. ¿O no fue eso lo que dijo él? Ustedes buscan señales a ver de dónde viene, mas yo les digo, la cosecha está lista. ¿Qué es lo que hace falta? ¿Cosecha? No, obreros. Y aquí están. Aquí están. A él le faltaron obreros, pero cuando resucitó, ya los obreros están. Para que seamos enviados. Y el Dios de la cosecha sabe cómo separar su fruto cuando todo está listo. Y yo oro que el Señor nos dé ideas estratégicas, un sentido de gerencia y mayordomía comunitaria. Declaro que aquellos que operan y funcionan en política
en funciones y ejercicios políticos se hagan alianzas estratégicas. Que muchos de ustedes que tienen carga por su comunidad empiecen a ser estratégicos, preferiblemente con una congregación de apoyo y respaldo, que podamos movilizar recursos, bienes, personas, estrategias, dones, gracias, talentos, experiencias, y que podamos empezar a penetrar, y que de aquí a 2 a 3 años esa comunidad pueda decir: ciertamente esta gente nos manifestó una vida totalmente diferente. No vinieron aquí a imponer su religión, no vinieron aquí ni siquiera a decir que me tenía que convertir, vinieron aquí a servirnos, porque ellos entendieron cuál era su misión. Padre, te damos gracias por permitirnos participar contigo en la reconciliación de todas las cosas. Gracias, Señor, porque la obra en Cristo ya está terminada, y ahora nuestro ejercicio como mayordomos y gerentes de esta gracia, Señor, es traer este orden al orden que ya en Cristo tú has logrado y establecido. Bendecimos tu nombre, Rey. Exaltamos tu dominio sobre todas las naciones, y declaramos y profetizamos que todas las naciones son del Rey y del Señor Jesucristo, a quien servimos con amor porque Él nos amó primero, a quien adoramos como el único y soberano Rey, y a quien nos sujetamos para servicio de su reino. En el nombre de Cristo el Señor, la iglesia del resucitado dice: amén, amén y amén. Gracia y paz del Señor para ustedes.